Essentially, aging is an accumulation of damage to our genetic material, to our DNA. Esencialmente, el envejecimiento es precisamente esta aceleración del daño a nivel celular. A veces tiene uno que hacer pipí. I have a much cuter interpreter now. Sí. I'm just slowing down to make sure I'm covering what's on the slide because they did get translated into Spanish for your benefit. Está tratando de leer para acordarse porque ya está en español. The current science we're doing right now in the United States is a lot of it is with the Department of Defense and the Veterans Association. El desarrollo y todo lo que están buscando hoy en día en la ciencia es trabajar hoy unidos con lo que es el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, los militares. The number one problem with soldiers in the United States is hearing loss from guns, cannons, bombs, machinery, planes. El problema número uno que tienen hoy en día con los soldados es que pierden el oído por el sonido tan fuerte de las metralletas y de las bombas. So about 3 years ago, they found us. Hace 3 años nos encontraron. And we began to do research. Y empezamos a desarrollar toda la investigación. We published a few papers. Publicamos varios papeles al respecto. And because in the early papers we saw, after hearing loss induced in animals, we saw significant repair with AC11. Y comparado con escritos recientes sobre pérdida del oído y la nueva investigación que hicieron, pudieron ver cómo mejoraron su audición. So now in the latest paper, what we're seeing is an increase or an upregulation of DNA repair proteins and precursor proteins. Están viendo cómo ahora pueden repararse las proteínas in their ability to translocate into the nucleus y su habilidad para traslocarse hacia el núcleo and into the mitochondria y hasta la mitocondria, where nuclear and mitochondrial DNA exist. Donde el DNA nuclear existe. So in essence, we're sending repair crews fully equipped to the sites of the damage. Así que esencialmente lo que estamos haciendo es mandar equipos bien preparados con herramientas para poder reparar el daño. I made an analogy last night with a hurricane. Anoche hablaba de una analogía sobre el huracán. That when the damage is down and houses are destroyed and power lines are out, that's where the repair crews go. Que cuando está la devastación de las casas que están destruidas, las líneas telefónicas, la electricidad se cayó, es cuando mandan a los equipos para poder hacer la reparación adecuada en cada área. And that's exactly what the repair proteins and the repair enzymes do through the use of AC11. They go to the site of the damage. Eso es exactamente lo que hace el AC11, mandar como equipos para poder reparar el daño en la célula. So, we're beginning to understand why DNA repair is so important for humans. Estamos comenzando a entender la gran importancia que tiene que la célula humana se pueda reparar. Again, up to about the age 30, we're efficient with DNA repair, so we still look pretty good. Hasta los años de 30 de edad vamos bastante bien, si allá llevamos, podemos repararnos. Most professional athletes, depending on the sport, don't get past mid-30s. La mayoría de los atletas profesionales, dependiendo del deporte, no pasan de los 30. Too much damage, too many problems. Demasiado daño, demasiado problemas, se lesionan demasiado. Right now we're using AC11 based products with NFL athletes. En este momento estamos usando productos con el AC11 en atletas de la NFL, del fútbol americano. 4 of the oldest superstars in the NFL right now are using AC11 based products. 4 superestrellas de fútbol americano en este momento están usando los productos.
they're pushing age 40 and still operating at a very high level. Ya están cerca de los 40 años de edad y están todavía óptimamente trabajando bien en su cuerpo. So, Así we have a que cellular structure here. tenemos una célula, la estructura de la célula. I'm going to use round numbers to illustrate points. Va a tratar de usar números redondeados para poder ilustrar su punto. At age 30, En la edad de 30 años, you're getting 10 units of damage and essentially 10 units of repair capacity to your DNA. tienes 10 unidades de daño y 10 unidades de reparación en tu ADN. When you're 40, you're getting 11 units of damage and maybe 9.5 units of repair. Cuando ya tienes 40 años, tienes You go 11 and 9.5. de 11 de daño, ya nada más empiezas con 9 de reparación. By the time you get to 50, you're having 12 units of damage and 8.5 units of repair. Ya cuando llegas a los 50 ya tienes 12 unidades de daño y 8.5 unidades de reparación. You're starting to see where this is going. Ya empiezas a ver para dónde vamos. It's not a good place. No es un buen lugar, Too much suffering. mucho sufrimiento. So what we're here to talk about is using these products to increase the body's ability to heal. DNA repair equates to healing. O sea, lo que estamos hablando es que los productos recuperan la habilidad del cuerpo para poder repararse. O sea, la ecuación es que DNA repair equals healing. la reparación del ADN es igual a sanidad. So by using these products, Al usar estos productos, we're going to take that same person at age 40 with 11 units of damage and 9.5 units of repair. esa misma persona de 40 años que tiene 11 grados de daño y 9 de reparación, And probably take them to about 10 units of damage, llevarlos a 10 unidades de daño but 13 units of repair. y tener 13 unidades de reparación. So now you Ahora, have 3 units tienes- of repair capacity. Tienes 3 unidades extras de Every day. reparación, de capacidad de reparación. The body is very intelligent. Nuestro cuerpo es bien inteligente, bien usado. What does it do with those 3 units of repair Entonces capacity? le sobran 3. ¿Qué hace con esa capacidad de reparación? It goes back and starts cleaning up old damage. Se va ahora sí que para atrás y empieza a reparar daño que tiene acumulado. Which is now your body has a chance to heal old injuries, old wounds, problems that maybe have been with you for many, many years. Entonces ahora tu cuerpo tiene capacidad de reparar daños que son antiguos. O sea, no está reparando lo que es nuevo, pero como le sobra, entonces repara lo que es daño ya anterior o antiguo que ya tengas en tu cuerpo. And so when I don't like the slogan, grow younger, but biologically your cells and the condition of your DNA is improving and it is getting younger. It shows up in the mirror, shows up in your life, how you have energy O to. sea, realmente es crecer más joven, envejecer más joven, ¿no? O crecer o ser más joven, porque estás rejuveneciendo. You'll notice that your capacity to live a bigger life and a more active life becomes your reality again. Te vas a dar cuenta que la realidad ahora en tu vida es que vas a poder vivir una vida más larga, pero sana.